Para muchos es el disco emblemático de la banda de rock progresivo Genesis. Para otros, una pieza críptica, difícil de comprender, eh, pero sin duda es la piedra angular del rock progresivo de mediados de los años 70. Nos referimos a The Lamb Lies Down on Broadway, el disco clave de la discografía de Genesis. Bienvenidos a La Música como Excusa, una nueva edición de nuestro programa de revisión de discos. Un gustazo volver a vernos, volver a conversar sobre lo que más nos gusta, que es la buena música. Bueno, decíamos en la introducción que se trata The Lamb Lies Down on Broadway, el disco de Genesis, de la banda británica Genesis, de un disco con bastantes contradicciones. Vamos a estar de acuerdo que es un disco clave de la discografía de la banda británica. Sin embargo, algunos consideran que es por lejos su mejor disco, un disco conceptual, profundo, lleno de matices, con una gran densidad musical, y otros precisamente consideran que es un disco un poco alambicado, críptico, donde empiezan a insinuarse las primeras divisiones profundas de un quinteto que en los discos anteriores había demostrado una madurez fantástica dentro del subgénero del rock progresivo, y que no logran ponerse de acuerdo los distintos fanáticos de la banda, los distintos fanáticos del rock progresivo, como me considero yo, que me encanta. Efectivamente es un disco menos fácil, menos accesible que los discos anteriores. Recordemos que The Lamb Lies Down on Broadway es un disco que se editó a fines del año 1974, se grabó en las semanas previas, en los meses previos a esa fecha, y que le antecede un disco que en lo personal es mi disco favorito de Genesis, que es The Selling England by the Pound, que es un disco exquisito, lleno de matices, de exquisiteces, donde efectivamente el quinteto compuesto por Peter Gabriel, Stephen Hackett, Mike Rutherford, Tony Banks y Phil Collins muestran un clímax absoluto. Y era muy difícil superar, a mi juicio, ese disco de Selling England by the Pound, editado en el 73. Después hicieron una larga gira donde está, por supuesto, presente el Selling England y los discos anteriores, el Nursery Crime, el Foxtrot. Hablamos del Foxtrot también del año 72, hace unos programas atrás. Tenían la vara muy alta, había un gran cansancio en la banda después de la gira del Selling England. El quinteto pensaba que era el momento de explorar con los sonidos de cada uno de los músicos, tener más espacio para hacer eso. Un disco doble le iba a permitir precisamente tal vez desplegar de mejor manera, con mayor libertad, los solos de guitarra de Hackett o la gran textura de teclado de Banks, y probablemente también hacer textos más densos, más profundos. Y es por eso que se dedicaron a buscar una temática. Rutherford le propuso al resto de la banda, a Gabriel le dijo, hagamos una obra acerca del Principito, que Gabriel lo consideró un poco naif, un poco cursi, hablar sobre príncipes y cuentos casi infantiles. Habían harta idea rondando hasta que apareció el mismo Gabriel con una idea acerca de un joven puertorriqueño llamado Rael, que estaba en Nueva York, y este joven que tiene una vida en la Gran Manzana, en Manhattan, empieza a autodescubrirse y empieza a viajar, a encontrarse con situaciones inesperadas, y un disco que empieza y una historia que empieza a sumergirse en un ambiente casi surrealista. De alguna manera se impuso esa idea, y Gabriel tomó la decisión de él mismo hacer toda la letra, rompiendo un poco la tradición que hasta ese momento tenía Genesis de trabajar los 5 músicos en todos los temas. En esta oportunidad
él tomó la decisión de él meterse en el texto, en hacer todas las letras. Se demoró tanto más de la cuenta que sus compañeros, cuando se reencontraban a hacer ensayos, sus compañeros le decían: mira, nosotros preparamos este texto ya que no ha llegado, y él y Gabriel lo rechazó todos. Esto provocó algunas tensiones. Siempre se habla que las bandas, cuando están en tensiones de este tipo, en tensiones entre los miembros de la banda y también en tensiones personales, Hackett contaba que él, que ya desde el disco anterior, que quería más espacio para desarrollar sus propios gustos musicales. Banks decía: bueno, algunos de nosotros teníamos dificultades en nuestro matrimonio, teníamos hijos, estábamos cansados de la gira. Algunos queríamos salvar nuestro matrimonio y también estábamos con conflictos personales fuera de la banda, y por supuesto los típicos choques de liderazgo de una banda donde son 5 músicos extraordinarios y cualquiera de los 5 efectivamente podía ejercer el dominio sobre los demás, que tácitamente lo hacía Gabriel como vocalista y frontman, ¿no es cierto?, en los conciertos. Bueno, esto provocó algunos impases entre todos ellos, pero que finalmente llegaron a puerto y pudieron abordar la temática del disco de forma adecuada. ¿Y en qué consiste? Como le digo, un joven puertorriqueño que se sumerge en un mundo surreal con distintas historias, y representa este disco conceptual de principio a fin, un viaje interior probablemente del mismo Peter Gabriel o de los músicos que empiezan a descubrir a veces sus fantasmas. Yo diría que es un disco más estadounidense, más americano. No me gusta mucho el concepto, que inglés. Los discos anteriores siempre Genesis rescataba la cultura británica en leyendas casi, en leyendas, historias, personajes, incluso las gráficas de sus portadas, con una cierta tradición de ciudades pequeñas, de Cambridge o de la campiña británica, con historias muy inglesas. En cambio aquí se elige Broadway, está en el título del disco, Broadway, Nueva York. Se habla del Ku Klux Klan, se habla de Groucho Marx, se habla de Marshall McLuhan. Hay una crítica social, pero también una crítica introspectiva de cada uno de los músicos, como decía anteriormente, en estos conflictos en los que ellos se encuentran un poco sumergidos. Decíamos que es un disco íntimo, es difícil eventualmente de traducir cierta metáfora, pero también un disco político, social, yo diría que místico y hasta religioso. Este Israel tiene un desarrollo casi bíblico en su quehacer, en las aventuras que va teniendo y que presenta el disco. Es un disco en ese sentido extraordinario porque no hay concesiones efectivamente a la audiencia, no hay grandes concesiones al público, no están los solos instrumentales que había en los otros discos. Hay temas exquisitos, sí, pero no hay solos instrumentales. La portada recurren nuevamente a Hipnosis, la gran agencia de diseño de portada del rock progresivo y gran parte de los principales discos de rock de los años 70, desde los 60 y 70, con una excelente gráfica de fotografías. Vemos que hay algunas gráficas del tipo Art Deco, que Hipnosis instala ahí algunas gráficas Art Deco, un poco modernistas, que también dan un cierto toque distinto a los toques que tenían las carátulas de los discos anteriores. Aquí está la fotografía en blanco y negro, yo diría que incluso son como las carátulas que hizo Pink Floyd en su disco doble en Ace Spare, o discos parecidos, y los textos están, los textos de las canciones están en las dos fundas. Las canciones aquí, la verdad que no hay grandes singles. Uno podría decir cuáles son las canciones preferidas. Bueno, está The Lamb Lies Down on Broadway, que es el tema inicial del disco 1. Después hay un tema que dice The Lies Dies Down on Broadway, o sea, en algún minuto el cordero yace, ¿no es cierto?, en Broadway, y luego la luz muere en Broadway. Hay algunos temas bíblicos, un poco místicos.
A mí los temas que más me gustan son Capri Crawl, que es un tema fundamental, que está permanentemente en los conciertos de Genesis. Lily White Lilith, que también supone incluso el juego de palabras, alguna parábola bíblica, y por supuesto Kuko Cocoon y In the Cage, que yo creo que son algunos de los temas que uno más puede destacar. Es un disco que hay que escuchar, por supuesto, con mucha calma, con mucha concentración. Son estos discos que invitan precisamente a concentrarse en la música. No son discos para poner de fondo, la verdad que no tiene ningún sentido. Genesis nos obliga a sumergirnos en los textos, ojalá tener las letras a mano. También tengo la edición, por supuesto, en CD, una bellísima edición también que rescata las mismas gráficas y que están en el long play. Este es un long play, no sé si es de época, pero debe ser muy, muy antiguo. Está excelentemente bien grabado. No obstante, yo soy un tanto crítico de la ingeniería de los discos de Genesis, de la ingeniería de sonido. Yo creo que no tienen los brillos, por lo menos los discos de la primera mitad de los años 70 no tienen el brillo, la ingeniería de sonido que tienen otros discos de rock progresivo. Pero tal vez el sonido que querían darle, este es el último disco además que produce John Barnes, que es el productor emblemático del Genesis del año 71, 72, 73, 74. Luego de este disco cambian la producción, es la propia banda la que empieza a producir sus discos con otros productores, no recuerdo el nombre ahora, creo que Henschel, uno de los productores que viene a continuación. Luego de este disco hace una larga gira que termina por convencer a la banda que no pueden seguir juntos, por lo menos como estaban. Deja la banda el líder natural, que era Peter Gabriel, después de este disco, después de la gira. No le contaron a ningún medio, hicieron su gira mundial, donde presentaban el disco completo. Son dos discos, es una obra mayor, yo diría que 1 hora y media solamente de Lamb Lies Down on Broadway, y por supuesto lo matizaban con los discos anteriores, con los hits, o las canciones principales de los discos. Hits es una mala palabra para referirse a las canciones de Genesis, pero bueno, con las canciones principales de los discos anteriores conformaban el playlist, ¿no es cierto?, de la gira que hicieron luego en el año 74, 75 en realidad, que supuso la edición posteriormente de un nuevo disco. Y bueno, ahí se va Peter Gabriel y asume el liderazgo. Bueno, no sabían qué hacer con el vocalista. Recordemos que Peter Gabriel era el vocalista, el frontman de la banda en vivo. Más allá de la teatralidad que suponía la presencia de Gabriel, del rol que tenía en la composición de los textos, incluso de los sonidos que el mismo Gabriel interpretaba en su oboe o en la flauta. Bueno, no sabían muy bien quién iba a ejercer ese liderazgo. No se caracterizaba el resto de los músicos por cantar, salvo Phil Collins, el baterista, que no un baterista que haya estado al principio de la banda. Phil Collins llegó el año 71 a la banda, 72, no recuerdo bien, por lo tanto no era de lo histórico. Pero bueno, Phil Collins, que había cantado en el disco Selling England, ya había cantado una canción y hacía segundas voces, lo probaron como cantante, y bueno, y la verdad que funcionó bastante bien. Y los siguientes dos discos, ya no quinteto, cuarteto, era liderado por un Phil Collins cantante, y con otros bateristas, por lo menos en estudio. En estudio, bueno, hacía la batería de la producción Phil Collins, pero en concierto había otros músicos como Chester Thompson, el mismo Bill Bruford, que hacía las veces de la batería. Bueno, la historia ya es conocida. Después hizo dos discos en cuarteto, después hizo 2 discos en cuarteto, que son estupendos discos, por supuesto mucho más luminosos que este Lamb Lies Down on Broadway. Significa esos 2 discos después de la salida de Steve Hackett, y luego quedan los tres músicos con que la banda subsistió entrados los 80 y los 90, que eran Tony Banks, Mike Rutherford y Phil Collins, con ya un Phil Collins absolutamente pop, y con una banda, y me perdonen los puristas, pero con una banda
o no los puristas, que me perdonen los fanáticos de Genesis, pero una banda que la verdad que perdió todo el encanto, toda la magia, toda la innovación, toda esa profundidad que tenía precisamente hasta fines de los años 70, mediados de los años 70. Bueno, The Lamb Lies Down on Broadway, un disco que requiere ser escuchado y para que cada uno tenga su propia opinión. Para mí no es el mejor, pero debo reconocer que es un disco fantástico y que hay que conocer y escuchar a fondo para disfrutarlo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Les recuerdo siempre, suscríbanse a nuestro canal, enciendan la campanita de advertencia y den like si efectivamente les gusta el programa. Escríbanos qué otras temáticas tienen. Yo tengo pendiente por ahí con comentarios un par de libros que me llegaron hace poco. No he tenido mucho tiempo por el tema laboral, pero en la medida de que tenga un espacio los fines de semana, siempre continuar al lado de ustedes conversando, hablando de música y de otros temas. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Wrapped up in some powdered wool, I guess I'm losing touch. Don't tell me this is dying, 'cause I ain't changed that much. The only sound is water drops. I wonder where the hell I am. Some kind of jam. Cocoon, cocoon, have I come to do something for you? There's nothing I can recognize.